ella, como ya lo hemos venido haciendo en este día. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Y abran sus Biblias en el capítulo 6 de San Juan. San Juan capítulo 6, y tengan su Biblia abierta allí. Y vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor en estos momentos. Porque si Él no nos ayuda, en vano predicamos, en vano ponemos oídos. Amado Dios, una vez más invocamos tu nombre y nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, con reverencia y en el nombre del Señor Jesucristo, para suplicarte, Señor, que dispongas nuevamente nuestro corazón en estos momentos, que tu palabra va a ser expuesta. Te ruego, Altísimo Dios, que quites toda distracción, que nos des la gracia, Señor, de estar atentos y receptivos. Que nos permitas, amado Dios, estar en espíritu y en verdad en este lugar. Permite que nuestros pensamientos no estén fuera de este lugar, sino aquí, conectados con nuestros oídos, nuestros ojos y todo nuestro ser, nuestro entendimiento, para entender lo que se va a explicar el día de hoy. Y te ruego, Padre, que si hay alguien aquí que no te conoce, vengas hoy a su vida, le quites la ceguera espiritual, produzcas vida en él para que él pueda venir a tus pies arrepentido, reconociendo su pecado y confiando en ti como el Señor y el Salvador. Y te pido que pongas tus palabras en mi boca para que lo que yo enseñe sea conforme a lo que está escrito en tu santa palabra. Ayúdame, Señor, porque soy pecador, débil y frágil, Señor. No mires mis pecados, Señor. Mira a tu Hijo que pagó por ellos. Y ayúdame, Señor, para ser instrumento de bendición a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ustedes están en el Evangelio de Juan, ¿cierto? En nuestro recorrido por este Evangelio estamos estudiando el capítulo 6. El día de hoy comenzaremos a meditar en el sermón del pan de vida que profirió el Señor Jesús en Capernaum ante la gente que vino a buscarle después del milagro de la multitud. Allí donde el Señor multiplicó 5 panes y 2 pececillos y alimentó a más de 15,000 personas. De aquí en adelante, hasta terminar el capítulo 6, encontramos uno de los pasajes más extraordinarios de los evangelios que revelan el carácter salvador de nuestro Señor Jesucristo. Quizás no haya sermón como este de nuestro Señor que para unos haya sido de tanta base sólida en la fe en Cristo como el único medio de salvación, mientras que para los que creen en el obrar humano, para su salvación ha sido motivo este pasaje de malas interpretaciones, polémicas y malentendidos. El día de hoy meditaremos en los versículos 28 y 29, solo en 2 versículos del capítulo 6 de Juan. El día de hoy lleva por título: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Una pregunta muy interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nuestro pasaje el día de hoy es muy corto, pero con una profunda enseñanza para todos nosotros. Nuestro pasaje lo dividiremos en dos sencillos puntos. El primer punto es una pregunta supremamente importante, versículo 28, y el segundo punto es una respuesta altamente transformadora, versículo 29. Una pregunta supremamente importante y una respuesta altamente transformadora. Veamos nuestro primer encabezado. Una pregunta supremamente importante. Versículo 28 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Recordemos que los que hacen esta pregunta al Señor Jesucristo en este pasaje son aquellos o parte de aquellos que habían venido a buscarle al otro día cuando atravesaron el mar y vinieron a Capernaum, después de haber sido alimentados milagrosamente con los panes y los peces. A ellos el Señor les había confrontado duramente en el versículo anterior, diciéndoles que ellos le buscaban no porque hubieran visto las señales que él hacía, sino porque comieron el pan y se saciaron. A lo cual el Señor les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y es aquí donde inicia nuestro pasaje el día de hoy, y ellos le preguntan al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta supremamente importante que revela una necesidad espiritual del hombre, pero que al mismo tiempo revela la ignorancia espiritual que ellos tenían acerca de la comprensión del camino para la salvación de sus almas. Cuando el Señor les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ellos en su mente judía y legalista, porque la mayoría eran judíos, ellos en su mente judía y legalista entendieron que tenían que realizar algunas obras de la ley para obtener esta comida que les daba la vida eterna. Ellos, al igual que todo el grueso de la humanidad que existe, creían que la salvación de sus almas se logra a través del obrar humano. Es la vieja y conocida idea de la salvación por obras. Es la idea que uno se salva porque haga algunas cosas, es decir, algunas buenas obras, y deje de hacer algunas malas obras. Esa es la idea que ellos tienen. Y por eso le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos preguntaron, ¿qué era aquello que debían hacer para ser salvos? En otras palabras, como también de modo semejante en cierta ocasión, en Mateo 19:16, un joven rico le preguntó al Señor, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Como también en Lucas capítulo 10, versículo 25, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Como también el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas en Hechos capítulo 16, versículos 27 al 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa siempre
Ha sido la idea bien intencionada pero errónea del grueso de la humanidad que el hombre se salva por hacer buenas obras. Como podemos ver, hermanos, todas estas preguntas tenían un objetivo: hacer algo. Yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Todas las religiones del mundo, a excepción del verdadero cristianismo, hago la aclaración, todas las religiones del mundo, a excepción del verdadero cristianismo, enseñan y creen que la salvación es por obras o por fe y obras. En el budismo, por ejemplo, se requiere de la meditación y el sacrificio personal para alcanzar la perfección a través de ciclos de reencarnación. En el Islam se exige la lealtad práctica y cumplir los 5 pilares para llegar al paraíso. Los musulmanes creen que si se esfuerzan por complacer a Alá y realizar buenas obras, serán salvos. En otras religiones, incluyendo algunos grupos cristianos, se requiere seguir una moral, reglas y ritos religiosos para satisfacer a Dios y ser dignos de su salvación. Como vemos, todas ellas, las que les mencioné, el hombre es el protagonista y el artífice de su salvación. En todas ellas, el hombre es el artífice y el protagonista de su salvación. Por todo lo anterior podemos ver que el hombre natural, nacido de Adán, caído en su miseria espiritual, le es imposible entender y aceptar que la salvación de su alma se encuentra en las manos de Dios. Y en consecuencia, en su razonar, piensa que es necesario que él haga buenas obras para poder ganar la salvación. El hombre caído piensa que por su buen obrar puede saldar la deuda de su pecado con Dios y salvar su alma de la condenación y el día de su muerte heredar la vida eterna. Esta manera de pensar, amados hermanos, se debe básicamente a 2 cosas. En primer lugar, a que el hombre tiene un concepto muy bajo y erróneo de la santidad y de la justicia de Dios. Y en segundo lugar, a que el hombre cree que sus pecados no son tan graves. Básicamente por eso la humanidad piensa así. En cuanto a la primera, como el hombre caído tiene un concepto muy bajo y erróneo de la santidad y de la justicia de Dios, cree que Dios es como un hombre o como un juez humano al cual puede satisfacer con dádivas o pagando una fianza. Pero ignoran que Dios es un Dios santo, 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 el cual exige santidad y obediencia perfecta a su santa ley. Y ningún hombre nacido de Adán cumple con ese estándar que Dios exige. Ningún hombre sobre la tierra puede satisfacer la justicia que Dios exige. En cuanto a la segunda, como el hombre caído cree que sus pecados no son tan graves, que eso Chuchito me perdona, que yo tengo vara con el de arriba. Así piensa la gente. Creen que sus pecados no son tan graves y que pueden ser redimidos por algún buen obrar. Nada más alejado de la verdad que ese pensamiento. El hombre caído no puede entender que sus pecados tienen consecuencias eternas, porque la ofensa ha sido contra un Dios eternamente santo y eternamente justo. No puede entender que sus pecados tienen esas consecuencias eternas porque no han pecado contra un hombre. Porque el pecado del hombre es la transgresión de la santa y perfecta ley de Dios, la cual demanda la muerte para todo aquel que la transgrede. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan, el que escribió este evangelio que estamos estudiando, dijo lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? La infracción de la ley. Ahora, ¿cómo infringimos la ley? ¿Cómo transgredimos la ley de Dios? La transgredimos de 4 maneras: de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Cristo dijo: si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya has adulterado con ella. Y uno de los mandamientos de la ley de Dios nos dice: no cometerás adulterio. Así que simplemente nos limitamos a que yo no le he sido infiel a mi mujer, pero le he sido infiel de pensamiento y de corazón, se lo aseguro. Y lo mismo la mujer. Así que violamos la ley de Dios de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Dios exige obediencia perfecta en esos 4 aspectos. ¿Y cuál ser humano sobre esta tierra, nacido de Adán, caído en sus pecados, puede decir: yo no he ofendido a Dios? Yo no he transgredido la ley. Por eso Juan dice: el que dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué hace a Dios mentiroso? Porque Dios dice que todo hombre comete pecado. En su palabra está escrito. Hoy en día hay una corriente del cristianismo que están diciendo que ellos, una vez creen en Cristo, ya no vuelven a cometer pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Que si decimos que no cometemos pecado, como creyentes le hacemos a Él mentiroso. Por eso tenemos que venir al Señor, confesar nuestras faltas y arrepentidos pedirle perdón. Y en el perdón hay limpieza, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En consecuencia, hermanos, ustedes y yo podemos ver que como el hombre tiene un concepto tan bajo de Dios y un concepto tan erróneo acerca del pecado, de que sus pecados no son tan graves, que yo los puedo resarcir como me parezca, entonces piensan que la salvación se logra por el mérito humano. Pero eso no es verdad. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo enseñó lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está claramente la palabra de Dios afirmando: todos los que dependen de las obras de la ley, de su buen obrar para salvarse, están bajo maldición, bajo condenación. Porque escrito está, no es invención del pastor, es que está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Quién puede permanecer en todas las cosas escritas en el libro de Dios, cumplirlas a cabalidad? Levante la mano. Ninguno, ¿cierto, hermanos? Ninguno de los nacidos de Adán, ninguno de los nacidos bajo la ley. Debido a estos 2 conceptos equivocados que tiene el ser humano acerca de Dios y del pecado, es que el hombre cree que puede salvar su alma de la condenación por su propio bien obrar, haciendo las obras que le complacen a Dios. Pero como dice el Salmo 92, versículos 6 al 8. ¿Qué dice el Salmo 92, 6 al 8? El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, para siempre eres justo y perfecto. No hay hombre perfecto.
Y el insensato es el que no entiende que solo Dios es santo y que Él es pecador y que no se puede redimir a sí mismo. El insensato no sabe, no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente si no se arrepienten de sus pecados y confían en el único que les puede dar la salvación. Amados hermanos, si usted va a Romanos 3, versículos 10 al 12, Romanos 3, 10 al 12, vea lo que dice Pablo tan tajante y claramente. Como está escrito. Otra vez, ¿cómo qué? Como está escrito. No hay justo ni aún uno. Está hablando aquí de los descendientes de Adán. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo puede el hombre decir que se puede salvar por sus propias buenas obras? Si ni siquiera busca a Dios y ni siquiera hay uno que haga lo bueno. Es el testimonio de las Escrituras, no el mío. Entonces, hermanos, esto es muy importante entenderlo. Una cosa debe quedar muy clara en nuestra mente, amada iglesia, en esta mañana. Y es que no hay ninguna obra humana, por más buena, por más loable y altruista, que pueda satisfacer las demandas de la justicia de Dios para que el hombre logre su salvación. Todas nuestras buenas obras, aparte de Cristo, están contaminadas por el pecado y no pueden agradar a Dios. El profeta Isaías dijo claramente en el capítulo 64, versículo 6, las siguientes palabras. Isaías 64, 6, escuchen. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos, está hablando de los caídos, todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, claramente la Escritura, por boca del profeta Isaías, nos dice que todos nosotros somos como suciedad en nuestra propia justicia ante los ojos de Dios, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja. Desde Adán toda la humanidad cayó como la hoja y se apartó del camino de Dios, quedó separado de Dios y muerto en sus delitos y pecados. Caímos como la hoja, y nuestras maldades, ¿qué? Nos llevaron como viento. ¿No es eso lo que hace el pecado? Aún estando en el ministerio, si nos descuidamos, el pecado nos lleva como viento. Tenemos que estar aferrados al Señor Jesús. No hay otro medio para salvarnos. Solo lo que agrada al Padre es la justicia de Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: una respuesta altamente transformadora. Una respuesta altamente transformadora. Juan 6:29, pasaje base de nuestro estudio. Dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Noten que el Señor no les dice: vayan, guarden los mandamientos y denle de comer a los pobres y hagan esto y serán salvos. ¿Qué les dice el Señor? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy interesante este pasaje, hermanos. A la pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, el Señor da una respuesta altamente transformadora. Respondió Jesús y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta respuesta es supremamente importante, porque de su acatamiento
o de su desacatamiento depende la vida eterna o la condenación eterna de los hombres. Cuando el Señor dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, no está diciendo que creer sea una obra humana, porque la Escritura dice precisamente todo lo contrario. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 5, miren lo que dice el apóstol Pablo. La fe no es una obra. Dice Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Escucharon esa declaración? ¿La leyeron, hermanos? Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que cuando el Señor dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que en Él ha enviado, no está diciendo que creer sea una obra humana, porque la Escritura dice precisamente todo lo contrario. Cuando el Señor dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, lo que Él está diciendo está en sentido figurado. Es que creer en Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías enviado para salvar al pecador, es lo que les da vida. Es la única obra que complace a Dios, porque solo el Hijo puede complacer al Padre. ¿Recuerdan cuando Cristo fue bautizado y subió de las aguas? Se escuchó la voz del Espíritu vino sobre él y se escuchó la voz del Padre. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, en Él creed. Hermanos, solo Jesucristo complace, satisface al Padre. La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado para salvar a los pecadores, porque no hay otra manera dada por Dios para que el hombre sea salvo. Así que esta respuesta que el Señor Jesucristo da a toda esta gente que viene a buscarle es una respuesta transformadora, o la única respuesta transformadora del alma. Las Escrituras nos enseñan claramente que la salvación no es por obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios a través de la fe en la obra redentora de Cristo, el Mesías enviado. Ah, pastor, pero es que eso yo ya lo sé. ¿Y qué? ¿Sí lo sabe? Pues vuelvo a repetírselo, porque estamos llamados a escuchar nuevamente las verdades del Evangelio hasta que eso se nos grabe y sea parte de nuestro ADN espiritual, hermanos. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito 3, 3 al 5 dice, miren ustedes con sus propios ojos. Tito 3, 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, qué pero tan glorioso pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Qué nos enseña claramente este texto? ¿Que es por obras o por gracia? Por gracia, a través de la fe en Jesús. Noten lo que dice el verso 3, porque nosotros también éramos. O sea que lo único que nos puede limpiar y lavar y apartar de esa vida pecaminosa en la que vivíamos es Jesús. Éramos esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Podría seguir la lista. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cómo es Dios? Bondadoso.
Pero dice la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Cristo el Señor. Y su amor para con los hombres. Fíjense todos los atributos que tiene Dios: bondad, Salvador y amor para con los hombres. Él es glorioso. Él es el único digno de honra y honor. Usted y yo estamos en este lugar esta mañana, y creo que así sea, porque reconocemos que hay un solo Dios y a su Hijo Jesucristo como el único medio que nos fue dado para salvar nuestras almas. ¿O no es así? Y eso es lo que debemos predicar y predicar y enseñar, porque es lo único que transforma el corazón realmente. No hay otra manera en que nosotros seamos transformados, sino exponiéndonos a la verdad gloriosa del Evangelio. Dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó Dios? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Él nos lavó de nuestros pecados y nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, como hizo nacer a Nicodemo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense la pregunta de estos hombres y la respuesta de Cristo es la pregunta transformadora del ser humano. La que tiene una respuesta, transformadora del ser humano. La que da Cristo en este texto sagrado. La salvación es solo por la gracia y solo por medio de la fe en el que Dios ha enviado. Efesios, nuestro texto clave que nunca nos cansaremos de leer. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación y la fe son regalos de Dios. Solo a Él la gloria. Es uno de los postulados de la Reforma protestante. Romanos 3, 21 y 28. Vean lo que dice. Romanos 3, 21 al 28. Quisiera que todos fueran allá, por favor, para que vean ustedes lo que les estoy diciendo, confirmado una y otra vez en este texto. Romanos 3, 21 al 28 dice: pero ahora, aparte de la ley, ¿se acuerda que primero recibió el pueblo de Israel la ley de Moisés, cierto? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia hace referencia a Cristo, testificada por la ley y por los profetas. ¿Desde cuándo se anuncia la justicia de Dios en Cristo? Desde el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de las obras. O sea que ¿desde cuándo se enseña que la salvación es por fe y no por obras? Desde la antigüedad. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que la justicia y la salvación solamente se da para todos los que creen en Él. Por cuanto todos, ¿cuál es la razón para que seamos salvos solamente por gracia y por fe? Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos sin esperanza. A no ser de que Dios tenga misericordia, todos nos perderíamos. Pero miren lo que dice el versículo 24. Siendo justificados haciendo obras. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención o salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Cómo es que somos salvos? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un acto de gracia y misericordia. Pasó por alto nuestros pecados, pero los pasó por alto no castigándonos a nosotros, sino castigándolos ¿en quién? En Jesús. No, Dios no alcahueteó nuestro pecado. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe, al que cree en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia o el orgullo humano? ¿Qué dice el texto? Queda excluida. No hay jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque confiamos en Jesús como nuestro Redentor. Versículo 28 concluye, vea, es claro. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí está clarito, es una conclusión de todo lo que Pablo viene diciendo en los versículos pasados. Esto es muy importante. Así que la salvación es solo por la gracia y la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es solo por la fe en la obra redentora de Cristo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Miren lo que dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más clarito no canta un gallo, ¿cierto? Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo es que yo llego a convencerme de mi pecado? Cuando me muestran por la ley de Dios que la he transgredido, que he violado sus mandamientos de cabo a rabo, todos los días de mi vida, de una o de otra manera. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios otorgado por Cristo a la humanidad. En Juan 4:10, Cristo le dijo a la mujer samaritana: si conocieres el don de Dios, el don es el regalo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él le daría agua de vida. Entonces la salvación es ¿qué? Una dádiva, un regalo. Romanos 5:15 dice, Romanos 5:15, pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don o el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo o el don de Dios es ¿qué? Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Redentor. Entonces, hermanos, hemos visto textos claros de que la salvación no es por ningún mérito humano, solo por la fe en el Hijo de Dios. En conclusión, Juan 6:29, que es el texto que estamos analizando, es una poderosa y magnífica declaración de nuestro Señor Jesucristo, que nos asegura que la fe en Cristo es la obra que Dios espera de nosotros. Nos muestra que nuestra salvación no depende de nuestras buenas acciones, sino de nuestra firme creencia en que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Y es allí donde tú y yo debemos estar aferrados, como estar en el océano y solamente haber un salvavidas y me aferro de ese salvavidas porque no hay otra manera de salvarme. Debemos asegurarnos de que nuestra fe en Cristo, amado hermano y hermana que me escucha, sea verdadera. Esto implica que yo debo renunciar a todo esfuerzo humano y mérito humano para confiar únicamente en los méritos de Cristo para nuestra salvación. Abandonarnos completamente en los brazos salvadores de nuestro Señor Jesucristo y renunciar a todo mérito humano para salvarnos.
Amados hermanos, abracemos con firmeza la simplicidad de creer únicamente en el Señor Jesús como nuestro Salvador y dejemos que esa fe en el pan de vida que es Cristo transforme nuestras vidas. Noten lo que yo dije anteriormente. Pongamos, hermanos, nuestra fe en esa simplicidad de creer únicamente en Cristo para salvarnos. A muchos les parece esto tan simple que lo desprecian. Que solamente colocando yo mi fe y mi confianza en Cristo, yo pueda ser salvo y ser justificado delante de Dios. No, pastor, eso no puede ser. Uno tiene que hacer obras. Uno tiene que mostrar que realmente es una persona buena a través de las cosas que haga. Sí, querido hermano, usted tiene razón hasta cierto punto. Pero si estás confiando en eso que tú haces para redimirte, serás expulsado y tenido por poco frente a Dios. Te avergonzarás el día que te presentes delante del Señor. Te apartarás de Él avergonzado. Abracemos con firmeza esa simplicidad de creer únicamente en el Señor Jesús como nuestro Salvador y dejemos que esa fe en el pan de vida que es Cristo transforme nuestro ser. Pongamos la fe únicamente en el humilde hijo del carpintero de Nazaret. Es un hecho sorprendente la dureza y la incredulidad de los hombres en Dios. La incredulidad es uno de los pecados más grandes del hombre. De hecho, por eso se pierden, porque no creen que Jesús los pueda salvar. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, se asombró de ver la incredulidad del género humano. Observen lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Cómo el Señor se admiró de ver la incredulidad del ser humano. Dice Marcos 6, 1 al 6 las siguientes palabras. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Ese no es el que vive allá en el barrio? ¿Cómo así? El hijo de esa pobre mujer, el hijo de ese pobre carpintero. ¿De dónde tiene este? Esa admiración era como de desprecio, no lo podían creer, no podían admitir que un hijo de un simple carpintero tuviera tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanto poder. Luego sus hermanas no son estas. ¿De qué se las vine a dar? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y eso es verdad, hermanos. Yo lo he vivido en mi familia. Y lo vivió el mismo Cristo. Si Cristo mismo no los convenció, mucho menos un hombre como uno. Y no pudo hacer allí, mire, allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6, que era donde quería llegar. Y estaba, ¿cómo? Asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor se admiró, se asombró de la incredulidad de ellos. Hermanos, la incredulidad es una de las cosas más terribles y pecaminosas del ser humano. La incredulidad es el pecado más antiguo en el mundo, pues principió en el Edén, cuando
Eva presentó oídos al padre de las mentiras y creyó a las promesas del diablo en lugar de creer a la palabra de Dios que le dijo: si comes de ese árbol, ciertamente moriréis. La incredulidad es el pecado que produce las consecuencias más desastrosas. Introdujo toda clase de pecado en el mundo. Introdujo el dolor, la enfermedad y la muerte. Y toda clase de pecado que exista en esta tierra. Allí tuvo la raíz. Mantuvo a Israel 40 años fuera de Canaán. Llevó a la mayoría de escribas y fariseos a condenar a muerte al Señor Jesucristo porque no le creyeron. La incredulidad es el pecado que llena especialmente el infierno, porque la Biblia dice: el que no cree en Jesucristo será ¿qué? Condenado. ¿Cuántos van a la tumba sin creer en Cristo? Juan 3:36 dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados hermanos, vigilemos nuestro corazón de las raíces de incredulidad, porque si nos descuidamos, esas raíces pronto brotarán como malas hierbas y nos invadirán. La incredulidad está ahí latente, hermanos. De no ser por la gracia y el poder del Espíritu Santo, nos invadiría y nos haría ir al infierno. Pero una vez hemos creído de verdad por la gracia de Dios, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que vigilemos nuestro corazón de las raíces de incredulidad, porque las raíces de incredulidad tampoco nos permiten avanzar en el desarrollo de la iglesia. También es necesario recordar que si bien es cierto, nuestra salvación no es por nuestras buenas obras, sino por la fe en la obra de Cristo, también es cierto que esa fe en Cristo, escúchenlo bien, inevitablemente produce buenas obras. La fe en Cristo que no produce buenas obras no es una fe verdadera, es una fe muerta, lo cual quiere decir que es una fe de labios solamente. Así que nosotros tenemos que revisarnos y autoexaminarnos. Por eso dentro del servicio está el autoexamen, para examinarnos, para probarnos si estamos en la fe, a menos que estemos reprobados. Entonces, hermanos, hay que recordar que si creemos en Cristo, nuestra vida debe producir buenas obras. Efesios 2:10 dice claramente, dice así Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Juan 15:5, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Mateo 12:33, Cristo dijo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo voy a conocer si realmente yo he confiado única y exclusivamente en Cristo como mi Salvador? Por el fruto que produzco. ¿Cómo conocemos si un árbol de naranjas es un árbol de naranja? Cuando produce naranjas. Así que, hermanos, para terminar, a la importantísima pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿O qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta que produce vida, que transforma y regenera el corazón de los pecadores, es que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, deseche toda justicia humana, abandónese en los brazos del Salvador y serás salvo. No hay cosa que agrade más al Padre Celestial que un pecador
que eche al lado, que deseche su propia justicia y confíe solamente en la justicia de su Hijo amado para la salvación de su alma, porque a Él es el que Él ha enviado al mundo para tal propósito. La fe y la confianza en Jesucristo no solamente nos salva de la condenación, sino que nos lleva a la transformación. Nos lleva a ser imitadores de Cristo, a poner en práctica las obras de Dios. ¿Habrá una mejor noticia que esta, hermanos? No necesitas atravesar el mar ni subir a Monserrate de rodillas para obtener la salvación. ¿Qué es lo único que necesitas? Desechar su propia justicia y creer en Cristo como su Señor y Salvador únicamente. Que Dios les haya hablado a su corazón y tú salgas de hoy afirmando más la fe en Cristo de este lugar. Y pecador que estás en esta mañana aquí, si tú no has escuchado antes esta palabra, o si ya la has escuchado, pero hoy has escuchado nuevamente esta verdad, le pido, le ruego, como dice Pablo, reconcíliese con Dios, viniendo a los pies de Cristo, reconociendo su pecado, su inmundicia y confiando en aquel que pagó la deuda de su pecado. Incline su corazón ante Él y pídale perdón y pídale que lo libre y lo limpie de toda maldad. Solo Él puede salvarte, solo Él puede darte paz y reconciliación con Dios. Justificado pues por la fe, tendrás paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Colóquense de pie y oremos al Señor. Padre, bueno y misericordioso Señor, muchas gracias por habernos dado esa dádiva de saber que no tenemos que hacer nada en absoluto para poder agradarte. Lo único que debemos hacer es creer en el que se levantó en la cruz y extendió sus manos para salvarnos. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Escritura dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más el mundo, las mentiras, que al Señor, porque sus obras eran malas. Amaron más el mundo que a Cristo. Que no nos pase eso a nosotros, mi Señor. Que después de haber oído esta verdad que transforma, sigamos con nuestro corazón endurecido, creyendo que vamos por camino correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Padre bendito, ayúdanos a aferrarnos cada día más por fe y a la confianza en la obra redentora de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Señor. En nuestras fuerzas no podemos, pero en el poder de tu Espíritu sí. Solo tú salvas a aquel que se humilla. Solo tú fortaleces a aquel que se humilla. Solo tú das sabiduría a aquel que reconoce que no es sabio, sino que tú eres el sabio. Solo tú das poder a aquel que reconoce que no tiene poder, sino que reconoce que tú eres el poderoso. Oh, glorioso Dios, muchas gracias por escuchar esta plegaria y por salvar y avivar los corazones de todos el día de hoy, Señor, y poner en práctica en nosotros tus obras, Señor. Transfórmanos y sálvanos, te lo pido, Señor. Restáuranos y permítenos caminar en santidad y en santificación de vida cada día. Te lo pedimos en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.